Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia en línea, Bueno, Tendencias para lograr mejores resultados en el proceso de reclutamiento. Les presento a nuestra ponente de hoy, a Fernanda Cenizo, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación por parte de la Universidad del Valle de México y directora general de Intelab, empresa enfocada a promover la automatización y eficiencia de gestión e inteligencia de capital humano. Actualmente es presidente del Consejo Técnico del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, y miembro del Consejo Directivo de la International Chamber of Commerce, ICC. Es catedrática invitada en la Maestría de Riesgos del ITAM, del Diplomado Anticorrupción de ICC y de la Universidad Panamericana. Ha realizado cursos en el MIT sobre Digital Transformation, Design Thinking y Platform Strategy for Success. Es experta en temas de anticorrupción, prevención de fraudes y automatización de procesos de recursos humanos. Asimismo, Fernanda ha tenido diversas participaciones destacadas en múltiples foros nacionales e internacionales. Los dejo con Fernanda. Adelante. gracias Marina. Pues bienvenidos a todos a este webinar sobre las tendencias para lograr mejores resultados en el proceso de reclutamiento y selección. Encantada de que nos acompañen esta mañana y pues bueno, vamos a empezar. A mí me gusta ser concreta y breve y vamos a estar usando el chat para contestar algunas preguntas y para ir interactuando en algunas partes del webinar. Pero pues encantada de que nos acompañen esta mañana y pues vamos empezando con el tema de las tendencias. De entrada un poquito pues la presentación de pues qué hacemos en Intelab, quiénes somos, para ponernos en contexto y por qué somos expertos en este tema. Entonces, pues vamos a la primera diapositiva, por favor, Adrián. ¿Qué se va a llevar la audiencia el día de hoy? El objetivo es que las empresas conozcan las ventajas de la transformación digital en sus organizaciones y que puedan alinear sus procesos de selección y gestión de talento humano para alcanzar sus objetivos de productividad, optimizando tiempos y costos, que esto en este momento es muy, muy importante en las empresas. También que conozcan este tipo de herramientas en donde pueden ustedes reclutar a distancia. Intelab proporciona información para resolver problemas de integridad en las organizaciones a través de un sistema de inteligencia laboral con base en el uso de datos, tecnología e inteligencia artificial. Ay, perdónenme que es primavera y empiezo con una alergia espantosa. Muy bien. ¿Qué hace o cuáles son los resultados que tenemos con el uso de nuestro sistema? Es un sistema para la selección, gestión y prevención de riesgos del factor humano, en donde hemos realizado más de 2 millones de evaluaciones con fines de empleabilidad. Evaluamos empleados y candidatos, o sea, no nada más candidatos, sino también seguimos monitoreando a los empleados. Tenemos más de 10 años ya en el mercado mexicano y estamos ya con algo de presencia en el mercado latinoamericano. Tenemos 10 años también ya estudiando el comportamiento de las personas en el mercado laboral de manera muy cercana. Identificamos perfiles más adecuados para las empresas a través del uso de la inteligencia artificial y machine learning y hacemos estudios de evolución de riesgo de los empleados a través del tiempo. Eso es lo que hacemos en Intelab con nuestra plataforma. Y vamos entonces ahora sí a entrar en tema en cuanto a lo que es el futuro de recursos humanos y cuáles son las inversiones que desde 2019 se planteaban en las áreas de recursos humanos. ¿En qué planean invertir las empresas? Que planeaban en 2019 invertir las empresas en términos de tecnología de recursos humanos. El 60% dijo que en analítica predictiva, el 53% en la mejora de automatización de procesos y el 47% en inteligencia artificial. Muy bien, pues esos son los rubros en donde planeaban invertir las empresas. Vamos a ver en ese sentido
¿Cuáles son las principales tecnologías en las que actualmente invierten las organizaciones en México? El 87% de las empresas invierte en temas de dispositivos móviles, 90% en la nube y 65% en el Internet de las cosas. La digitalización del capital humano, la verdad es que sigue siendo una tarea pendiente en las organizaciones para implementar tecnologías necesarias, especialmente en esta área, ¿no? Y las adquisiciones y alianzas, igual, pues el 50% ha sido en dispositivos móviles, 65% en inteligencia artificial y 20% en robótica. Pero solo el 23% de las empresas erogan recursos para tener un talento más digital y para la atención al cliente. Esto cambió un poco, obviamente, en la pandemia, en donde la inversión se tuvo que ir no solamente a dispositivos móviles para la operación de la gente, sino también a VPNs, a distintas maneras de operación digital y de operación para poder trabajar en casa. Sin embargo, el tema de la inversión hacia las áreas de recursos humanos siguió estando más o menos limitado. Se facilitaron algunos procesos debido a la necesidad de estar reclutando o seleccionando personal en línea o a distancia, que no podíamos estar entrevistando en persona, pero muchas de esa tecnología se quedó a nivel plataformas como la que estamos hoy. Muy bien, vamos entonces a la primera pregunta del día de hoy. ¿Qué tan extenso es tu proceso de reclutamiento y selección? ¿Cuánto tardas hoy en cubrir una vacante desde su publicación hasta su ingreso? Si me pueden poner la respuesta en el chat, hasta 3 semanas, B, 3 meses, C, más de 3 meses, para tener más o menos una visibilidad. Ok, B, A, C. Ok, estamos teniendo un poquito de todo. C. Ok, hasta 3 semanas. B, A, ok. Ahí vamos con esos procesos. Muy bien. A, hasta 3 semanas. Muy bien. ¿Y eso se les hace poco tiempo o se les hace mucho tiempo? También eso es relativo, ¿no? Mucho, muy bien. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué tanto utilizan los datos de su proceso de selección para potenciar la productividad de sus empleados? Exacto. Tenemos A, sí, B, no. Muy bien. Ahora vamos a entender por qué es importante no solamente utilizar la tecnología, sino también el uso de los datos para los procesos de reclutamiento y selección. Eso nos puede agilizar y quitar un montón de costos. Muy bien, vamos a hacer un zoom al proceso tradicional, ¿no? Más o menos en un proceso tradicional súper, hiper rápido es, ya vimos en la mayoría de 3 semanas, pero pues es de 5 días al menos, más 5 días de espera de estudio socioeconómico cuando en los casos en los que lo tenemos. En este caso, pues más o menos se ve así un diagrama de flujo del proceso de reclutamiento en donde se postea la vacante, se hace el contacto inicial, si no se descarta, se les mandan ligas o se les invita a venir a hacer evaluaciones, se aplican las evaluaciones, se revisan los resultados, se manda a una siguiente entrevista, se agendan las citas, vienen o no vienen a las entrevistas y ya que tenemos a los finalistas o al finalista, pues ya hacemos la entrevista, mandamos a hacer el estudio socioeconómico, tenemos que esperar al menos 5 días de estudio socioeconómico
y si tenemos suerte, pues en 10 días más o menos, 15, 10 días, 3 semanas, estamos haciendo por fin la oferta para llenar la vacante. En ese sentido, pues nuestros procesos son pesados, son lentos y toda esa comunidad, digamos, de fuentes, pues hace que tengamos pues la relación en Excel, tengamos distintas fuentes, a lo mejor estamos un poquito más automatizados y tenemos CRMs, pero a final de cuentas no tenemos todos los datos del proceso en un solo lugar. Vamos a ver cómo se ve un proceso no solamente automatizado, sino además en donde tienes toda la información en un solo lugar. Es una línea mucho más fácil, se inicia la búsqueda del candidato, nos gusta su CV, nos gusta las habilidades que tiene o los conocimientos que trae y en ese sentido pues ya se manda se hace el contacto inicial, muchas veces una pre-entrevista telefónica y se envían las ligas, se hace la evaluación, se activa el background check de inmediato porque tenemos los resultados de inmediato, no tenemos que interpretar nada, no tenemos que ahora sí que revisar mucho y una vez que tenemos los resultados de viabilidad, se agendan las entrevistas, el candidato asiste, se define y se contrata. ¿Qué hacemos? Pues disminuir de 3 semanas a 3 días, al menos ese proceso que se antojaba larguísimo. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué es la inteligencia laboral y por qué podemos ser tan eficientes o qué es lo que nos facilita no solamente el uso de una plataforma en donde podemos tener toda la información en un solo lugar, sino también qué es lo que nos permite conocer mejor a los candidatos que tenemos para trabajar con nosotros? Pues lo primero es poder tener inteligencia laboral y eso lo obtenemos a través de evaluar a empleados o candidatos en las organizaciones con el fin de seleccionar y retener a las personas éticas. Si nosotros seleccionamos mucho mejor a las personas, esas personas tienen mayor permanencia en la empresa, tienen mejores resultados y definitivamente mucho mayor productividad. En ese sentido, no solamente eliminamos el problema de la integridad, y ustedes dirían, oye, pero ¿qué tiene que ver la integridad con esos resultados de productividad? Pues bueno, las personas que tienen una vida sana, unos valores correctos, que están en un momento adecuado en su vida, son más productivas, tienen un drive mucho mayor y dan mejores resultados. Entonces, no nada más es esa persona que vas a contratar para calentar la silla, como dicen, ¿no? No es que las queramos para calentar la silla, las queremos para dar resultados. Entonces, en ese sentido, cómo seleccionamos a las personas es importantísimo y la información que obtenemos a través de la selección es de vital importancia. Que tengan los valores correctos, que no vayan a causar un perjuicio a la organización es fundamental, pero también en qué momento histórico se encuentra la persona como para saber que me va a dar buenos resultados. Siguiente, el diagnóstico también. Si tenemos áreas de conflicto, pues si me regresas a la anterior, bueno, Adrián, si tenemos problemas en algunas áreas, también es importante saber qué problemas tenemos para poder diagnosticar y poder entonces implementar acciones en la gestión que nos ayuden a trabajar con el personal, a saber hacia dónde guiamos la capacitación, qué parte del proceso de capacitación tenemos que reforzar, qué valores debemos reforzar en nuestro personal para que tengan un mejor desempeño. Y, por supuesto, cuando tenemos ya un proceso de monitoreo, pues el People Analytics nos va ayudando a que podamos estar revisando esa información de manera continua y podamos estar haciendo acciones de gestión que no nada más nos ayuden a resolver problemas de integridad, por ejemplo, sino también temas de productividad, que podamos ver cuáles son las personas que están en mejor momento, quiénes son los ideales para ser promovidos, cuáles son sus fortalezas y cuáles son los patrones conductuales que van beneficiando la productividad en la empresa. Eso es importantísimo y debe de ser un ciclo continuo
que al mismo tiempo va regresando esa información a la selección, porque si aprendemos cuál es el patrón conductual que tienen las personas de mejor desempeño, podemos empezar a buscarlo en la selección. Y a medida que utilizamos esos datos y vamos reciclando a las distintas partes del proceso esa información, pues vamos obteniendo mejores resultados en todas las etapas. Entonces, es un proceso continuo de interacción de datos y retroalimentación de los mismos que nos llevan entonces, ahora sí, a un proceso pues mucho más inteligente. Vamos ahora sí a la siguiente, por favor, Adrián. ¿Cómo se ve de entrada un análisis automatizado de tu proceso? Por ejemplo, ¿qué tanto sabemos, qué transparencia tenemos o eficiencia tenemos en las distintas etapas de nuestro proceso de reclutamiento? Por ejemplo, ¿cuántos candidatos tenemos registrados? ¿Cuántos candidatos que registramos hicieron la primera parte del proceso, que es la evaluación? Y de esos que realizaron evaluación, ¿cuántos pasaron a la siguiente etapa, que es el background check, por ejemplo? Cuando tenemos todo en una sola plataforma, esa transparencia del proceso la tenemos perfectamente controlada, lo tenemos en tiempo real, lo podemos estar monitoreando de manera centralizada, es decir, podemos tener el control de este proceso a nivel nacional. No importa dónde estén nuestros reclutadores, podemos saber qué están haciendo y cuánto están avanzando en el proceso. Porque, ¿qué pasa? Oye, es que no he podido, no encuentro a nadie para la posición. Ah, ok, ¿y has visto candidatos? Sí, muchísimos, y resulta que solo ha registrado uno. No, pues si solo ha registrado uno, pues seguro que no salió bien, y en ese sentido, vemos, por ejemplo, que ese candidato en investigación, pues ni siquiera pasó la evaluación, lo registró, pero ni siquiera hizo la evaluación. Entonces, en ese sentido, podemos ver también la productividad de nuestro personal. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo vemos también el control del proceso de los candidatos? Por ejemplo, pues cuando tienes todo en una sola plataforma, tienes la ventaja de poder ver a qué puestos van, en qué etapa están, ya hicieron la evaluación, ya tienen el background check, qué resultado obtuvieron, cuál es su resultado final, qué acciones vamos a tomar, lo voy a contratar, no lo voy a contratar, me falta activarle el background check, no me gustó, entonces, o tiene demasiado riesgo, entonces no le voy a activar el background check. Podemos ver todas estas ventajas que tienen o dónde están las personas para poder tomar decisiones muy rápidas en una sola vista para poder estar avanzando a las siguientes etapas. Y luego, cuando revisamos el detalle también de los candidatos, pues vamos a ver, y vamos a la siguiente, por favor, en donde vemos todo su expediente perfectamente bien armado. No solamente los resultados de la evaluación del candidato, sino también su background check en una sola vista, de manera rápida. Tengo básicamente todo su expediente ya armado y ya lo tengo en el cajón. Puedo imprimirlo si lo necesitamos para los procesos internos de esa manera, o puedo tenerlo ya guardado en el sistema para tener ahí la información y poderlo pasar al siguiente proceso, que sería a empleados, de manera fácil y rápida. Pero tengo toda su información en una vista, tengo todo su background check, tengo toda su investigación, tengo toda la evidencia, las fotos, tengo todo el proceso de mis candidatos en un solo lugar. Vamos a la siguiente, por favor. También puedo saber qué es lo que está saliendo bien o qué es lo que está saliendo mal en los procesos. Puedo saber por qué las personas están saliendo con riesgo alto, cuáles son los problemas que yo tengo que atacar si los contrato con esos riesgos, cuáles son los riesgos que estoy dispuesto a tolerar, cuáles son los riesgos que no estoy dispuesto a tolerar en la empresa. Por ejemplo, pues la tendencia a no cumplir, a incumplir normas, políticas y reglas de conducta, pues ese riesgo no es muy bueno correrlo. Entonces, como quiero que la gente sí cumpla con normas y políticas, pues el 18%
de riesgos altos con esa conducta, pues no lo voy a tolerar. Y tampoco voy a tolerar la tendencia a no respetar la propiedad e integridad de los demás. Eso es la conducta referente a robo. Entonces, ese es el riesgo que no voy a correr. Pero, ¿qué tal la dificultad para evitar intentos de manipulación? Dependiendo las áreas operativas, dependiendo lo que necesito que hagan mis colaboradores, pues entonces puedo tolerar ese riesgo o no puedo tolerar ese riesgo. Y la ventaja que tienes es que lo vas a conocer, puedes reforzarlos ya que los contratas, pero no necesariamente es un impedimento para contratar al personal. En ese sentido, tú puedes jugar con los riesgos, conociéndolos y sabiendo cuáles estás dispuesto a tolerar, porque no van a perjudicar tan directamente tu operación, y cuáles no estás dispuesto a tolerar, porque entonces sí habría un problema o hay un riesgo mucho más grande para tu empresa que no estás dispuesto a correr. Y eso te da también un indicador de cuáles son las razones por las que estás rechazando a la gente. Darte una idea, y cuando empezamos a encontrar riesgos poblacionales, en donde, pues, obviamente el porcentaje es mucho más alto que esto, la mayoría de los evaluados lo tienen, pues entonces tenemos que empezar a asumir esos riesgos y empezar a formar a las personas una vez que las contratamos, como el riesgo de confundir lo correcto de lo incorrecto. Y ahorita más adelante vamos a hablar de ese riesgo. Vamos a la siguiente, por favor. ¿No? ¿Cómo se ve un proceso, por ejemplo, ya que los contratamos y ahora empezamos a gestionar ese riesgo? Pues utilizamos justamente esos datos, los utilizamos de manera que podemos ver qué riesgos estamos corriendo, cómo los vamos gestionando, dónde tenemos a esas poblaciones de riesgo, y podemos también observar cómo a través de los años van mejorando su riesgo o no, ¿no? Si las acciones que estamos haciendo para gestionar los riesgos están funcionando o no. Si los consultores o la capacitación que dimos fue efectiva, si funcionó, no funcionó, qué es lo que está pasando. Por ejemplo, aquí vemos que al tercer año sí surtió resultado, pero luego volvió a repuntar el cuarto año. Entonces, todo eso nos da una trazabilidad de las acciones que vamos tomando en cuestión de gestión de las personas, en las acciones que vamos llevando a cabo para gestionar los riesgos, para mejorar a las personas, y esto va teniendo repercusiones también, obviamente, un impacto en la productividad también, en los resultados de las personas. Entonces, esto es muy importante para poder tener esa visibilidad de cómo está la gente que trabaja conmigo, especialmente hoy con formatos de trabajo a distancia, en donde no vemos directamente a la gente. Este tipo de monitoreos nos puede ayudar a informarnos de manera constante cómo está la gente y qué decisiones necesitamos tomar para que los riesgos o la productividad, ¿no? Los riesgos disminuyan y la productividad aumente. Vamos a la siguiente, por favor. Tenemos también la capacidad de irnos al punto de poder gestionar a cada persona de manera individual, de ver su evolución a través del tiempo, de entender si los riesgos son solamente de la persona o son del área completa. Podemos además cruzar sus datos y con su información, por ejemplo, de riesgo, con su riesgo psicosocial. Podemos monitorear no solamente términos de cumplimiento de la NOM 035, sino también entender que a esta persona pudo haberle pasado algo, pudo haber tenido un evento postraumático severo que sí esté afectando su comportamiento y su productividad en la empresa. Entonces, eso es importantísimo para darnos una idea, porque muchas veces el colaborador no nos va a decir qué es lo que le pasa. Tiene miedo a perder su trabajo, tiene miedo a que le pueda afectar en su desarrollo. Entonces, no necesariamente nos va a decir qué es lo que le sucede. Pero si nosotros podemos verlo a través de los monitoreos, a través de una herramienta potente que nos permita ver su comportamiento, sus tendencias de comportamiento, entonces podemos ver cómo se va deteriorando o cómo va mejorando, cómo las acciones que estemos tomando para mejorar
si están impactando en las personas o no. Podemos ver cuáles son sus fortalezas, qué tan lista está la persona para ser promovida, qué tan bueno es lo que está sucediendo con ellos y tomar las decisiones correctas en términos de gestión. Incluso cuando tenemos empleados de muy alto riesgo, pues entender cuáles son los riesgos que tienen, entender mejor qué tenemos que hacer para gestionar esos riesgos, y es mucho más gestionable porque a veces pensamos que va a ser muchísima gente, y también nos sirve para darnos cuenta que no es tanta gente como pensábamos y que es un riesgo que podemos gestionar. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí está, además, en la parte general, cómo podemos luego ver y cruzar los datos con la NOM 035. Cuando tenemos todo en un solo lugar, pues entonces el uso de los datos se vuelve mucho más fácil. Podemos estar utilizando y cruzando datos de manera continua. Podemos estar tomando decisiones informadas. Podemos saber si es solamente un área, si es una unidad de negocio o si es toda la empresa. ¿Qué necesitamos hacer? Y nos vamos convirtiendo en recursos humanos en un socio estratégico para la planeación y dirección estratégica de la empresa. Vamos adelante, por favor. Vamos con la siguiente pregunta y quiero ver las respuestas en el chat, por favor. ¿Cuál es el impacto de la pandemia en los colaboradores? ¿Para qué sirven los datos en la gestión? Y vamos a ver un uso práctico de los datos utilizados justamente en tiempos de pandemia. Vamos con la primera pregunta y dice, ¿consideras que la pandemia ha ocasionado que incrementen las tendencias del delito laboral en los colaboradores? A, sí, B, no. Ok, tenemos algunas A's. B. Muy bien. B. B. A. Ok. Está bastante parejo. Hay, de hecho, veo más A's que B's. Muy bien, vamos a la segunda pregunta. ¿Consideras que la pandemia ha impactado negativamente las competencias, trabajo en equipo de los, por ejemplo, el trabajo en equipo de los colaboradores? A, sí, B, no. Ok, aquí estoy viendo muchas más A's. Ok. ¿Qué más? Muy bien. Gracias por su participación. Esto ayuda mucho porque ahora vamos a ver qué resultados, por ejemplo, hemos obtenido nosotros a través de ir observando a la gente que estamos evaluando de manera constante. Como saben, nosotros evaluamos pues más de 130,000 a 150,000 personas al mes con fines de empleabilidad, más las personas que evaluamos ya empleadas. Entonces, tenemos un monitoreo que cuando empezó, bueno, no cuando empezó la pandemia, ya cuando íbamos a la mitad, empezamos a ver un cambio conductual en las personas que estaban pidiendo trabajo, y un cambio conductual importante. Empezamos a ver conductas que antes no aparecían, empezamos a verlas aparecer en el tablero de riesgos, y por otro lado, empezamos a ver que también había otras conductas que veníamos observando con riesgo que se deterioraron de manera mucho más importante y mucho más frecuente de lo que estábamos acostumbrados a verlo. Entonces, vamos a ver cuáles fueron esos principales hallazgos cuando decidimos tomar esos datos y empezarlos a estudiar y ver las tendencias de lo que estaba sucediendo. Y vamos a ver además algunas de las coincidencias que tuvimos en nuestros números con otros estudios y otro tipo de información. Por ejemplo, el INEGI reportó en 2021 que con respecto a 2019 el desempleo en México aumentó el 31%. O sea, durante 2020 había aumentado 31%. En nuestros datos, lo que nosotros observamos fue una contracción del mercado laboral del 38%, ¿no? Muchas menos personas que en el periodo previo al confinamiento. En eso, la verdad es que estuvimos muy cerca de los números que estuvo reportando el INEGI.
En la parte de disminución en la búsqueda de empleo, por ejemplo, los sectores con menor movilidad en estos fueron el sector financiero, es decir, el sector financiero no se movió básicamente, y el sector logístico tampoco. Siguieron funcionando pues de la manera, en el caso del sector financiero se fueron a casa, pero siguieron funcionando más o menos de la misma manera y la gente no se cambió de trabajo durante ese periodo y tampoco el sector logístico. La disminución de mujeres, por ejemplo, solicitando trabajo, el sector más afectado, por ejemplo, fue el sector industrial en el primer año de confinamiento, en donde la disminución fue más del 50%. O sea, las mujeres desaparecieron del mercado laboral activo en el sector industrial, que era el sector presencial. Y mucho de eso, cuando empezamos a explorar las causas, pues vimos que era debido a que los niños estaban en casa y por lo tanto las mujeres no podían estar saliendo a trabajar de igual manera como lo hacían antes de la pandemia. Entonces, estos son datos además que coinciden con los datos que tiene la ONU a nivel internacional y también a nivel nacional y regional. Es un tema grave que tenemos que poner atención ahora que estamos reactivando el empleo en este país, pues que hay muchísimas mujeres que salieron del mercado laboral y que es importante irlas reintegrando al mercado laboral en esta recuperación. Vamos ahora a la parte conductual. ¿Cuáles son los hallazgos que tuvimos en los riesgos conductuales, por ejemplo, con mayor prevalencia e incremento durante la pandemia? Como les decía, pues hay este riesgo que es un riesgo, le llamamos poblacional porque es un riesgo que viene siendo muy alto, no importa el grupo de edad, no importa necesariamente el sector, pero que es muy alto y que es un riesgo que desde hace tiempo nuestros clientes, por ejemplo, lo contratan, pero que sí lo empiezan a gestionar desde el día que lo contratan. Entonces, en ese sentido, como les decía, no se trata solamente de discriminar a las personas por decir que no tienen todo lo que estamos buscando. Sí lo tienen, pero también tienen ciertos riesgos que no podemos ignorar y uno de ellos es que el fin justifica los medios. Es además un tema cultural que culturalmente incluso los medios de comunicación nos vienen metiendo a como de lugar, en donde el malo no es tan malo, el malo es o más bien, ahora somos fans del antihéroe y el antihéroe no necesariamente es una buena persona. De hecho, casi nunca es una buena persona, toma decisiones incorrectas, pero si el fin justifica los medios, entonces puede quitarle la vida a alguien más, puede robar un banco o una casa de moneda, puede gobernar un país y queremos que le salgan bien las cosas. En ese sentido, es un riesgo que venimos contratando, pero que si no empezamos a formar de una mejor manera, abre la puerta para que personas con la integridad correcta, es decir, que tienen los valores de no robar, tienen los valores de respetar la vida de los demás, las reglas, etcétera, en un momento dado pueden tomar decisiones equivocadas en perjuicio de la organización por las razones correctas, porque necesitan dinero para pagar el hospital de su hijo, porque necesitan pagar las colegiaturas de sus hijos y el sueldo en este momento no les está alcanzando. Es una razón buena, no es que sean ladrones de origen, ¿no? Pero pues la gente toma decisiones en perjuicio de la organización. Tenemos que tomar en cuenta que el 88%, de acuerdo al último estudio de los investigadores de fraude certificados, el 88% de los defraudadores en las empresas eran criminales de primera vez. Estaban actuando o realizando un fraude por primera vez en su vida. Entonces, no es gente que venga a nuestras empresas con la intención de cometer un ilícito, pero en el camino, si algo no le sale bien, puede tomar decisiones equivocadas. Y si el fin justifica los medios, pues tenemos mucho más riesgo. Vemos que en el sector industrial, ese riesgo durante la pandemia creció 17%. En el sector logístico se quedó igual
En el sector financiero aumentó 6%, cuando normalmente solamente aumentaba un punto porcentual por año. Y en el sector educativo subió 8%. Son aumentos considerables cuando vemos que solo se deterioraba un 1% por año. En el sector industrial, sin duda, fue muchísimo más escandaloso, pero fue un sector además en donde se mantuvo a la plantilla laboral, se mantuvo el trabajo con todos los riesgos que había de contagio. Entonces, en ese sentido, pues no necesariamente fue una situación más sencilla para ellos y vemos que ese riesgo aumentó. Otro de los riesgos que aumentaron fue la dificultad para manejar información confidencial. La confidencialidad es otro de los riesgos poblacionales que venimos observando ya desde hace tiempo y que hemos implementado estrategias muy efectivas con nuestros clientes para mejorar el manejo de información confidencial. También recordemos que tenemos todo este respaldo del INAI, por ejemplo, y de todas estas leyes ahora de protección de datos personales que nos obligan a ser mucho más cuidadosos con esa información. Pero es importante saber qué riesgo tenemos y qué tanto nuestra población tiene esa tendencia a no respetar la confidencialidad de la información que manejamos en la empresa. ¿Qué tanto riesgo tienes? Porque eso te expone. Ahora te expone a riesgos cibernéticos, te expone a divulgación de la información de tus clientes, te expone a muchas cosas que tienen consecuencias legales. Entonces, en ese sentido, vemos que en el sector industrial pasó de 45% en 2020 a 58% en 2021. En el sector logístico bajó y en el sector financiero subió de 30 a 35% y en el sector educativo también bajó de manera importante. Entonces, vemos comportamientos distintos en los distintos sectores y es de llamar la atención porque no podemos generalizar y decir que eso pasa en todos lados. Pero justamente porque ahora sí tenemos los datos que nos dejan ver esta información. Vamos a la siguiente, por favor. Viendo con los riesgos conductuales, ¿cuáles son los riesgos con mayor prevalencia e incremento durante la pandemia? Por ejemplo, pues vemos que los niveles de estrés aumentaron de manera importante, en algunos especialmente, por ejemplo, en el sector que siguió manteniendo su presencialidad. En el sector industrial, vemos que el riesgo, por ejemplo, de la preocupación de la gente por su bienestar, por su salud, se incrementó de un 53% a un 65% de la población, cuando era un riesgo que normalmente no era importante y la gente realmente no presentaba preocupación por su salud a la hora de pedir trabajo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el tema de su percepción en bajo nivel de bienestar, pues aumentó de manera importante. Otra de las cosas que aumentaron fue el alto nivel de tensión, que aumentó de manera importantísima en el sector financiero y en el sector educativo. ¿Por qué vemos eso en el sector educativo? Uno pensaría, bueno, pero ahí, ¿qué tan presionado puede estar el sector educativo? Pues sí, muy presionados si consideramos que a ellos les bajó muchísimo la matrícula, que los estudiantes pues estaban en un proceso de adaptación y no necesariamente todos ponían atención, que estaban también ellos adaptándose a un nuevo sistema de enseñanza y todo eso mientras tenían que sacar el trabajo. Entonces, en ese sentido, claro que les pegó muchísimo en el nivel de tensión y también en el sector financiero, pues para dar los resultados que tienen que dar, ¿no? Y vemos también que su riesgo por decepción, rechazo, frustración, especialmente en el sector industrial, el tema de la frustración aumentó de manera importante y se fue de 12 a 18% en ese año, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las fortalezas? Porque también no solamente está el tema de lo negativo, sino también cuál es lo positivo. ¿Cuáles son las fortalezas que observamos? ¿Cuáles fueron las conductas positivas que por otro lado observamos y vimos que mejoraron de manera importante? Por ejemplo, en todos los sectores, la iniciativa para proponer soluciones vimos que aumentó también de manera importante.
Vimos que también se desarrolló muchísimo más la capacidad para prevenir problemas personales y daños patrimoniales. Vimos mucho más orientación a resultados en el sector industrial, por ejemplo, y vimos muchísimo más compromiso para cumplir con las metas y objetivos comprometidos. En la logística, en el sector logístico, por ejemplo, pues observamos muchísimo más integridad para resistir intentos de extorsión y soborno, lo cual nos llamó mucho la atención. Y también vimos más iniciativa para proponer soluciones, vimos un mayor cumplimiento de normas y reglas de conducta y también mucha más tendencia a respetar y obedecer a la autoridad. Y asimismo, compromiso para cumplir con las metas y objetivos. Y esto, claro que se observó porque en ambos sectores, tanto en el industrial como en el logístico, tuvieron también los mejores resultados que habían tenido en muchísimos años. No solamente por la necesidad del mercado, sino también porque productivamente la gente sí se enfocó en dar resultados. Y en el sector financiero vimos también mucho más respeto a la autoridad, respeto a la propiedad e integridad de los demás. Vimos mayor compromiso por cumplir con las metas y objetivos y también mayor capacidad para evitar complicaciones personales y laborales. Eso fue importante y claro que se refleja en los números de productividad de las empresas. ¿Cuáles son los beneficios, por ejemplo, de utilizar este tipo de herramientas para las empresas y para las áreas de recursos humanos? Bueno, primero que nada es que puedes utilizar los datos, como vemos ahorita, para mejorar la gestión del talento, para entender cómo está tu personal y qué necesitamos hacer para que mejoren, qué fortalezas tienen, qué ventajas tenemos con la gestión, cómo tomar decisiones mejor informadas, cómo disminuir los sesgos cognitivos que nos llevan a veces entre otras cosas, a la inequidad de género, cómo podemos mejorar la efectividad en la selección del personal, cómo podemos reducir costos en el proceso de selección. O sea, todo el uso de datos, todo el tener concentrado y poder estar cruzando esa información de manera continua y estarla utilizando nos permite tomar mejores decisiones, nos permite disminuir la rotación en las empresas, por ejemplo, disminuir los tiempos que tenemos nosotros para cubrir las vacantes en el reclutamiento y la selección, nos permite optimizar también y entender mejor los perfiles que tenemos en las empresas, no solamente cuáles son los riesgos, sino cuáles son sus motivadores por áreas para que podamos hacer mejores perfiles y tener mejor determinado desde la selección qué es lo que necesita la empresa y también qué tenemos que hacer para que con el paso del tiempo nuestro personal mantenga su nivel de productividad. También nos permite optimizar los procesos tanto de toma de decisiones como los procesos prácticos de reclutamiento y selección. Y ahora viene, ¿no?, la gran pregunta. Muy bien, y ahora me gustaría abrir el micrófono para cualquier pregunta que tengan sobre cómo podemos seguir optimizando los procesos de reclutamiento y selección en las empresas. Si por favor, ¿alguien tiene alguna pregunta? Muy bien, aquí hay una. Colaboro en una empresa pequeña dedicada al turismo. ¿Estas herramientas son únicamente para empresas grandes? ¿Es caro adquirirla? La respuesta es no, no es solamente para empresas grandes. Este es un software que puede funcionar como un software as a service. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes contratar solamente las evaluaciones o background checks que necesites para operar y eso te da uso de la plataforma con todos los beneficios que acabamos de ver hace un rato y toda la concentración de información para ti.
¿Es caro adquirirlo? No, no es. Se paga por consumo y realmente no es una herramienta cara en ningún sentido. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. O quiera ver algo con más detalle. ¿Cuánto tiempo tarda en instalarse o capacitar el equipo para su uso? Realmente nada. Se puede instalar de manera, ahora sí que nos lleva más o menos la configuración del sistema con los puestos que ustedes necesitan y ahora sí que toda la adaptación para ustedes nos lleva máximo una semana de tiempo para empezar a implementar, con todo y capacitación para el personal. O sea que es muy rápido y no tenemos ningún problema en ese sentido. Ok, ¿alguna otra pregunta por ahí? En varias ocasiones hay que convencer al área de finanzas para invertir en este tipo de soluciones. A tu consideración, ¿cuál sería el mejor argumento para hacerlo? ¡Ay, qué buena pregunta! Pues mira, ahora sí que lo mejor que podemos hacer es, dependiendo cuál es el problema específico que queremos solucionar, pues también en base a eso vamos a basar nuestro argumento para el área de finanzas. Eso es importante porque el tiempo que se lleva el proceso de reclutamiento, pues obviamente tiene un costo, tanto en personal como en recursos. Entonces, a medida que nosotros simplifiquemos el proceso, nos da la posibilidad de reducir los costos operativos de entrada para lograr una mejor selección. Segundo, también los costos de rotación. Cuando nosotros podemos disminuir en un 30%, por ejemplo, la rotación en la empresa, pues entonces la implementación de este tipo de herramientas se podría decir que se paga solo. Si a eso le sumamos lo que nos podemos ahorrar ahora sí que en los despidos por temas de probidad, pues entonces incrementamos mucho más los ahorros para la empresa y hacen que este sistema se pague solo. Casi todos nuestros clientes, la verdad es que tenemos muchos clientes que tienen más de 10 años con nosotros y básicamente saben además que el costo que tiene el sistema no se compara con los ahorros que tiene la empresa. Esos son los mejores argumentos y pues también lo que nos ahorramos al concentrar todo en un solo lugar y el ahorro que tiene el background check al ser electrónico es mucho más económico, por ejemplo, que un estudio socioeconómico tradicional. Eso también es importante. Entonces, los ahorros son importantes y eso a finanzas les suele gustar muchísimo. Lo otro es, además, ahora sí que las áreas financieras también están en un proceso de transformación digital y en la medida que podamos optimizar procesos y tiempos, eso les va a gustar. Nos preguntan también, ¿el proceso de selección se hace totalmente en línea o en algún momento hay algo presencial? Pues depende de cómo estén o quieran manejarlo. La verdad es que siempre se recomienda que al menos una entrevista sea de manera presencial, pero en ese sentido, pues va a depender de cada empresa. Hay muchas entrevistas hoy en día que se están realizando a través de plataforma, pues al menos es un toque un poco más personalizado y así es como se puede llevar a cabo al menos 100% en línea. Ahora, eso va a depender de cada empresa.
la mayor parte de nuestros clientes tiene al menos una entrevista de manera personal y el resto se maneja en línea. ¿Cuáles son las tendencias de integridad riesgo que viene para el sector logístico y financiero post pandemia? Gracias. Las tendencias de integridad, por ejemplo, pues seguimos viendo que el riesgo de confundir lo correcto de lo incorrecto sigue siendo un riesgo que está aumentando de manera importante. En el sector logístico también, pero el sector logístico, ahorita me voy a regresar a esa parte. En la parte de qué pasa con confundir lo correcto de lo incorrecto. Y esto, aunque es un riesgo que se contrata y que parece inofensivo o no tan dañino, la verdad es que abre la puerta para otras cosas. Entonces, cuando no reforzamos el hacer lo correcto en la empresa, cuando no enfocamos ahora sí que a los lineamientos correctos, tener claras las políticas, que los controles estén bien implementados y que podamos hacer un buen manejo y un recordatorio continuo de lo que es hacer lo correcto y la integridad correcta en la empresa, pues la posibilidad, y no hay disuasivos y no conocemos quiénes están presentando estos riesgos, pues lo que sucede es que puedes tener mucha gente que en un momento dado considere que el fin justifica los medios. ¿Y qué estamos viendo que sucede? Pues gente tomando dinero de la caja chica, vendiendo información de su empresa. Estamos viendo también gente que se le hace fácil ahora con los esquemas de trabajo a distancia, pues se les hace fácil tomar un segundo trabajo de tiempo completo y cobrar 2 sueldos. Pero la verdad es que claro que eventualmente son descubiertos. Ese tipo de cosas que parece que no son deshonestas o no tan deshonestas, o que uno diría, bueno, pero pues es que necesitaba más dinero, porque también es una realidad que estamos ante escenarios complicados económicamente hablando, que estamos ante escenarios de pobreza laboral y que es importante conocer los riesgos. Entonces, si no hacemos este tipo de reforzamientos, pues la posibilidad de que tengamos un quebranto en la oficina, pues en la empresa es alto. Aunque parezcan cosas inofensivas, son cosas que sí dañan a la organización. O incluso el mismo tema de no trabajar lo que tienen que trabajar, ¿no? Cuando las empresas están haciendo todo lo posible por mantener el empleo y por pagarle a sus empleados de manera correcta. Entonces, si esto no se logra, pues a final de cuentas lo que tenemos es esquemas que dañan a la organización. Entonces, sí es importante que cuidemos los riesgos. ¿Cómo podemos ir gestionando el riesgo una vez contratado el candidato? Eso es bien importante. Es importante, ¿no? Ok, contratamos el riesgo, está bien, ahora hay que gestionarlo. Nuestro sistema, por ejemplo, no lo mostramos aquí, pero dar distintas recomendaciones de gestión, tanto de manera masiva a nivel grupal o de manera individual. Va a depender qué tantos recursos o en qué momento está la empresa, qué tanto se quiere gestionar el riesgo, y eso se va haciendo. La verdad es que no es complicado y tampoco es caro hacer la gestión. En nuestro sistema está incluido como parte de los servicios. Como les decía, ustedes pagan las evaluaciones y pagan los background checks y tienen el uso de la plataforma. Es decir, pueden seguir evaluando a su personal, pueden seguir monitoreando y decidiendo qué hacer con los distintos riesgos que se van manifestando. Una vez contratado el candidato, por ejemplo, pues en el tema del que el fin no justifique los medios, es importante resaltarlo desde el onboarding, desde el momento en que ingresa a la organización para que se comporte de manera correcta. Esto va a ser importantísimo. Otro tema importante es, por ejemplo, el tema de manejo de la información confidencial, que también es un riesgo muy importante, pues modificar los contratos, por ejemplo, para que incluyan las cláusulas de confidencialidad, que incluyan meter capacitaciones o la certificación del INAI, que es gratuita, implementar una cultura de mayor confidencialidad en el manejo de la información,
resaltar esos puntos en las capacitaciones iniciales para ir creando una cultura de confidencialidad y de manejo de la información laboral como un tema confidencial para las personas. Eso es importantísimo desde el principio. Lo mismo para que la conducta de que el fin justifica los medios, lo mismo para los demás riesgos que vamos observando, incluso los de ser manipulables, pues también irles reforzando el cómo decir que no, cómo sí es apropiado comportarse, ese tipo de cosas que una vez conociendo los riesgos podemos saber o tomar acciones para que podamos implementar para que la gente no caiga en ellos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Pues siendo puntuales, la verdad es que hoy hemos estado sumamente puntuales en nuestra presentación. Entonces, ¿sí es recomendable contratar riesgos medios? Sí es recomendable, sobre todo porque luego no es viable no contratarlos, ¿no? En algunos sectores el riesgo medio va a ser casi la mayoría de la gente que se contrate. Porque estos, como vemos en el sector industrial, pues el riesgo de que el fin justifica los medios es muy alto. Entonces, en ese sentido, claro que es muy recomendable. Esto nos hace mucho más tolerantes, pero además lo que es recomendable es que gestionemos los riesgos. No nada más es conocerlos, que eso es fundamental. Lo siguiente es gestionarlos. Y pues no me queda más que agradecerles a todos su presencia aquí el día de hoy. Aquí les dejo los datos de nuestra página y también nuestros teléfonos para que ustedes se puedan comunicar si quieren una demo gratuita, si quieren conocer mejor nuestro sistema. Encantados de presentarles con detalle lo que hacemos en Intelab y cómo podemos contribuir al crecimiento y a la productividad de las empresas a través del uso de herramientas como estas y la inteligencia artificial. Muchísimas gracias a todos y gracias por conectarse el día de hoy.